que corresponde al tubo digestivo, a la anterior clase, hemos hecho la parte introductoria, ¿no? Ya han conversado ustedes lo que corresponde al inicio de las vías digestivas, lo que es lengua, cavidad oral, esófago, ¿verdad? Simplemente es importante recordarles que el tubo digestivo es el canal de paso y tránsito para la digestión, para un proceso muy importante fisiológico que se denomina la digestión. Obviamente es un proceso en el cual se realiza a través de un mecanismo con la liberación de ciertas enzimas. Tomando en cuenta esa importancia, ese detalle, hay un órgano fundamental, sobre todo vinculado a la digestión, a un proceso de digestión, cuya principal función va a ser de secretar sustancias que permitan degradar los alimentos que han llegado al estómago, ¿no? Estamos hablando del estómago como tal. Lo primero que debemos recordar es que el estómago se encuentra constituido por un epitelio cilíndrico simple, pero con una característica importante, que es epitelio de tipo secretor, ¿no? Cuando hablamos de tipo secretor, nos referimos a la liberación de ácido clorhídrico. En el momento que ustedes, inclusive, tan solo imaginarse que están deglutiendo algún alimento dulce o un alimento salado o amargo, imagínense en este instante, sus glándulas salivales, inclusive la mucosa gástrica, empieza a liberar ciertas sustancias solamente por el estímulo de haber imaginado. Y en el momento que ingresa cierta cantidad de alimento, inmediatamente se liberan componentes enzimáticos, entre los que podemos destacar sobre todo la pepsina, el pepsinógeno y el ácido clorhídrico, que son importantes y trascendentales para el tema de la digestión, ¿ya? Histológicamente, el estómago tiene una característica muy importante, y es que está constituido, como nos ha mencionado el doctor Maldonado, por una mucosa, una submucosa, una musculares mucosae, y posteriormente viene la muscular, ¿no? La muscular tiene un detalle, que en el estómago tiene 3 capas, ¿ya? El estómago tiene una capa oblicua, una capa circular y otra capa longitudinal. Y obviamente, como toda la estructura del tubo digestivo, va a estar constituido por la serosa. A ver, por favor, si me puedes pasar las diapositivas. Vamos, esto es lo que les de todas maneras voy a dejar el impreso para que se puedan fotocopiar, ¿ya? La presentación. La siguiente, bajámoslo por favor más. Siguiente es el proceso de digestión. Ya, siguiente, vamos. Llegamos al estómago, por favor. Siguiente. Por ejemplo, una milla atrás, por favor. La importancia de repasar la parte fisiológica normal para ustedes constituye de valor importancia el hecho de que existen diagnósticos de ciertas enfermedades que atingen a nuestro sistema digestivo, ¿no? Por ejemplo, gastritis, úlceras, y estudiar la parte digestiva incluso nos hace sospechar de patologías, inclusive tumorales, hernias que van a ir desarrollando. Siguiente, por favor. Imagínense acá, en los procedimientos quirúrgicos inclusive se hace resección de porciones del intestino con el objetivo de eliminar la porción que se encuentra afectada por un problema de cáncer, por ejemplo, o tumores o divertículos, ¿no? Que son dilataciones del intestino que están generando una enfermedad. Y muchas veces, en el momento de que el paciente va a recuperar el tránsito intestinal, se saca una porción del tubo digestivo hacia la parte externa del abdomen, para que a través de una bolsa de colostomía, el proceso de digestión continúe con la liberación de heces, pero ya a nivel del abdomen, ¿no? Mientras se vaya restituyendo el resto de las porciones. Entonces, es importante que ustedes vean ese detalle. Esa es una bolsita de colostomía, fíjense, han hecho una herida, y lo que es el proceso de digestión que culmina con la devolución de las heces, pues va a ser reconectado con estos bolsos de colostomía, ¿no? La siguiente, por favor. Y a medida que cicatriza, luego, ya cuando el tejido intestinal se ha restituido y ha recuperado su función,
nuevamente anastomosa, se hace una estructura entre las porciones que se han resecado para nuevamente generar el proceso de digestión y esto se puede restituir. ¿Ya? La siguiente, por favor. La siguiente, quiero mostrarles la lámina de estómago. La siguiente, por favor. No se olviden este detalle importante, chicos. Es trascendental y me imagino que al inicio de las primeras teóricas les han explicado. Toda la porción del tubo digestivo, todo el proceso del tubo digestivo va a tener estas partes. Bueno, no se olviden, está constituido por una mucosa, que en este caso, cuando es tubo digestivo, nosotros lo referimos como el epitelio, ¿no? El epitelio se constituye en la mucosa. Y una de las características es que este epitelio permite y tiene alta capacidad de absorción. Obviamente, a nivel del tubo digestivo va a existir modificaciones del epitelio. Y ustedes comprenderán, cuando existe el paso de un alimento que sea rígido, duro, o que pueda erosionar, imagínense un pedazo de mazaqueta ahí crocante que ingrese por el esófago, ese elemento crocante raspa, ¿no?, el esófago. Por lo tanto, el esófago tiene que tener un epitelio relativamente de protección. Y eso significa que el epitelio del esófago va a ser plano, estratificado, no queratinizado. ¿Ya? Y ya al descender del esófago, va a unirse con el epitelio del estómago. Y en ese instante, me imagino que les han mencionado, que el tercio inferior del esófago, en el momento que está encontrando, uniéndose con el estómago, va a modificar su epitelio. De ser un epitelio plano, certificado, no queratinizado, en el momento de unirse con el estómago, va a modificarse a un epitelio cilíndrico simple. Este espacio de unión entre el esófago y el estómago se lo conoce como la línea Z. La línea Z, que es la transición y el límite entre el esófago y el estómago. Bien, entonces no se olviden, la mucosa. Y recordemos que la mucosa es el epitelio, por lo tanto, en el estómago el epitelio va a ser cilíndrico de tipo secretorio. Y posteriormente vendrán las porciones del intestino delgado a notar que va a ser cilíndrico simple con microvellosidades, que significa que va a permitir la absorción y células calciformes. Y si continuamos con el intestino delgado, ¿qué continúa? ¿Qué continúa con el intestino delgado? El intestino grueso, ¿no? Entonces, el intestino grueso mantiene y permanece con epitelio cilíndrico simple. ¿Listo? Cilíndrico simple con escasas microvellosidades y también con mayor cantidad de células calciformes. Luego va a venir la parte del colon, o sea, de lo que es el intestino grueso, para posteriormente descender hacia el recto. En esa transición va a haber una modificación de epitelio para hacer un epitelio cúbico simple hasta llegar a la parte culminante de la región anal, donde el epitelio va a ser plano certificado queratinizado, ¿no? La parte más externa. ¿Ya? Entonces, recuerden esos elementos. Otro elemento que tienen que distinguir en el aspecto general es que todo tubo digestivo va a tener una submucosa. Y esa submucosa va a tener una característica importante, que existe un plexo que inerva la submucosa. A eso se lo conoce como plexo de Meissner. Entonces, toda la estructura del tubo digestivo tiene su plexo de Meissner. ¿Ya? Por debajo de la submucosa, en algunas ocasiones podemos encontrar otras glándulas específicas, por ejemplo, pregunta de Parcial, ¿no? Las glándulas de Brunner. Las glándulas de Brunner se encuentran en la submucosa exclusivamente a nivel del duodeno. El duodeno, esa porción en C que conocen, ¿no?, del duodeno, está constituida a nivel de la submucosa por glándulas de Brunner. Bien, esa es una de las características importantes. Ahora, otro elemento importante y común, estamos hablando del aspecto general. Dijimos que tiene mucosa. La mucosa obviamente tiene su lámina propia, lógicamente. Por debajo de la mucosa tiene la submucosa. Y la submucosa también puede expresar una estructura diminuta del músculo liso, a lo cual se conoce como la muscularis mucosae, ¿no? Luego descendemos y recién encontramos ya la capa muscular,
que en el caso del estómago son 3 capas y en el caso del intestino delgado y del hueso son 2 capas, circular interno y longitudinal externo. Pregunta de parcial. He venido a dar las preguntas de parcial. Entre la estructura de la capa circular y longitudinal del músculo a nivel del intestino delgado y grueso o del estómago se encuentra el plexo que inerva los músculos. ¿Cómo se llama este plexo? Mientérico de Auerbach. ¿Ya? No se olviden. 2 preguntas de parcial seguras. 1. Que existe un plexo que inerva la parte de la submucosa que se conoce de plexo submucoso de Meissner. Y existe otro plexo que inerva la estructura muscular, ¿no?, de los porciones del tubo digestivo, que se conoce como el plexo mientérico de Auerbach. ¿Qué hace este plexo? Es el que estimula a los movimientos, a esos movimientos peristálticos a nivel del tubo digestivo. Eso le permite a sus intestinos moverse y estimular a esa musculatura para que traslade el alimento. ¿Alguna vez han sentido ustedes esa sensación como crujidos en el estómago cuando ingieren algún alimento? ¿Han notado como que se mueve, ¿no? Sobre todo cuando hay cólicos. ¿Alguna vez han sentido cólicos? ¿Han sentido alguna vez cólicos? ¿Nunca? ¿Y cómo, qué características tiene un cólico? Una sensación de dolor, ¿no? Una sensación de retortijón, como si las tripas estuvieran retorciéndose. Ese es un cólico. Y básicamente es por la contracción de la estructura muscular del intestino. Nosotros les damos antiespasmódicos, ¿no?, para aliviar el dolor. ¿Ya? Y en general, la serosa es tejido conectivo. Es como que es el resto del tejido que permite adherir a los órganos para que estos estén cerca de otros órganos en la estructura abdominal. Esa es la serosa. Entonces, no se olviden este detalle. ¿Ya? La siguiente, por favor. Miren, este es un esquema. Cuando les digan, realicen un esquema realicen un esquema del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso, tienen que ser más o menos así. En la parte superior hemos dibujado la estructura de la mucosa. Entonces, lo que tienen que hacer es dibujar, ¿no?, las células, el tipo de epitelio, que en el caso del estómago es cilíndrico, simple de tipo secretor. En el caso del intestino delgado, cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Intestino grueso, cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Por debajo van a dibujar una capita de músculo liso y hacia abajo, que es la submucosa, ahí pueden dibujar estructuras como vasos sanguíneos, hueso nervioso, el submucoso, y hacia abajo ya pueden dibujar las capas de los músculos en 2 posiciones, circular y longitudinal. Y hacia la parte más externa, la serosa. Este es un pequeño esquema. Y es lo que habitualmente vemos, ¿no?, la dificultad de ustedes a responder las preguntas, porque muchas veces no dibujan con esas características. ¿Ya? La siguiente, por favor. Entonces, así más o menos es el trayecto del tubo digestivo, porque es como una pequeña línea. Y lo que estamos mostrándoles es una resección transversal para que ustedes observen cómo existe la disposición desde la parte más interna, que es la luz, ¿no? Luego viene el epitelio, la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Eso es como si fuera un corte transversal. La siguiente, por favor. La siguiente, les quiero mostrar la siguiente. Continuamos. Presentemos, por favor. Si ya lo hemos visto. La siguiente. Más. Quiero mostrar las láminas. Atrás, una atrás. Ya. Por ejemplo, solamente para recordar el estómago, yo creo que acá se va a ir simplemente con un detalle, ¿no? La mucosa del estómago, ¿listo?, va a estar conformado por unas depresiones que son las glándulas gástricas. Esas glándulas gástricas es como la unión de varias células, ¿no? Esas células forman una especie de foveolas que se introducen ahí en sus pliegues, en la parte superior de la mucosa. Esas son las foveolas o criptas, que se las identifica
seca a nivel de la porción de la mucosa del estómago. Bien, entonces, es como que a ustedes les colocan una filita, miren, están en una fila, una célula por una célula, por ejemplo, aquí veo una célula neuroendócrina, ahí está una célula parietal, allá está una oxíntica, allá están células de Purkinje. Entonces, si les coloco en filita, todos ustedes constituyen un epitelio, ¿no? Pero si al medio ven un espacio entre estas dos personas, hay un espacio, a eso se conoce como las criptas, ¿ya? Lo que les intento decir. Y en general, nosotros en la parte de histología los conocemos como glándulas gástricas, hace unión de estas características porque las separamos. Por ejemplo, acá miren, las señoritas son células que están en la base, ¿no? Acá más hacia arriba están en el cuello, más hacia arriba en el istmo. Entonces podemos diferenciar la localización de las porciones. Y hacia abajo ven cómo linealmente se diferencia su lámina propia, la muscular, con el detalle. No se olviden, chicos, en el estómago 3 capas: oblicua, circular y longitudinal. Lo demás es fácil, ¿no? Las de los pelos. La siguiente, por favor. Ven en ese detalle histológico, en la parte lateral derecha, están viendo las glándulas gástricas y todos esos puntitos, esas flechitas de células, en la secuencia de células y las distintas características de células que están conformadas una por encima de la otra. Enseguida les voy a mostrar cuáles. Así que rapidito. La siguiente. A esa, por ejemplo, ese es el estómago y esa es una glándula gástrica, lo que les decía. Ahí forma pequeñas criptas. ¿Qué es importante destacar de esto, señoritas? Lo importante es destacar que estas células del estómago tienen una importante capacidad de mitosis. Estas se van renovando, así como nuestra piel se va descamando permanentemente, pues en este caso, estas células de la mucosa gástrica y la parte intestinal son células que están dividiéndose todo el tiempo, entran en procesos de mitosis. Se dice que se renueva la parte superficial de la mucosa en aproximadamente 4 o 7 días. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque ingerimos cosas picantes, condimentos, ¿no? Fricasés, bebidas, entonces tienen que tener una mucosa muy resistente, pero al mismo tiempo las células tienen que ir renovándose. Imagínense que no se renovaran, se entraría un proceso de inflamación, ¿no? Irritación permanente, que se denomina acá gastritis. Entonces, el puntero está mostrando justamente la base inferior de lo que es una glándula gástrica. Y fíjense, el color verdecito son células que están en la parte basal, en la parte más inferior. Esas tienen funciones neuroendócrinas. ¿Por qué creen, muchachos, cuando uno está estresado, triste, cómo se manifiesta a nivel intestinal? ¿Alguna vez le ha pasado eso, señoritas? Cuando está estresado, cuando tiene un parcial, está en el tráfico, como yo he plantado por tratar de pasar las avenidas, ¿no? Y el tráfico no avanza, no hay dónde parquear. ¿Les ha pasado una desesperación? ¿Nunca? Bueno, qué buen control de estrés tienes, ¿no? Pero les comento que cuando vienen nuestros pacientes, nos refieren que situaciones de estrés, de ansiedad, les genera pues dolor estomacal. Muchos antes de pasar, ¿usted puede ir al baño? ¿No? Porque la parte intestinal a algunos les da ganas de evacuar. ¿Listo? Algunos muestran síntomas como para ir a orinar, miccionar, porque la ansiedad, el estrés, la depresión pueden generar estos trastornos. Y es muy frecuente en la consulta médica cuando vemos pacientes un síndrome que se llama colon irritable, que son personas que están banqueros, médicos, estudiantes, ¿no? Personas que trabajan con situaciones legales, abogados, que se modifica totalmente su movimiento intestinal y estas personas transitan con alteraciones digestivas. Algunos resaltan sensación de ardor en el estómago, otros retortijones, luego no van al baño 2 días, 3 días, constipación, otras personas les genera aumento de la frecuencia de diarreas, eso se llama colon irritable. Y les comento que a nivel intestinal se considera que existe un segundo cerebro, eso lo va a decir al doctor Ferrier, que al intestino se considera que es un segundo cerebro, y le vas a preguntar por qué, ¿ya? ¿Y saben por qué? Porque a ese nivel se libera una serie de sustancias neuroendócrinas
que permiten regular inclusive la parte emocional. Ahora, la última actualización de tratamientos, chicos, a nivel intestinal, no radica en darles medicamentos, antiespasmódicos, tratamientos. ¿Sabes cuál es lo último del tratamiento de algunas enfermedades? Es darles flora normal, flora natural, reposición de flora, porque se ha visto que hay bacterias que producen sustancias que son cancerígenas. ¿Ya? Y ustedes van a aprender ese detalle con la segunda puntual, para que ustedes vean la importancia y el por qué se considera el intestino como un segundo cerebro, porque la cantidad de sustancias neuroendógenas que libera, como la somatostatina, gastrina y otras, regulan la parte emocional del cuerpo y tenemos la función intestinal. Bien, la siguiente, veremos por favor, seguiremos avanzando. Entonces, esta es la secuencia, y esto por favor, déjense cortito solo. Esta es la secuencia de la disposición de las células en una glándula gástrica. Miren, si ustedes analizan la parte inferior, están las células enteroendógenas, células del sistema APO, las denominamos, células recursoras y descarboxiladoras de aminas. ¿Ya? Estas células tienen la capacidad de liberar sus compuestos y ser absorbidas directamente hacia el torrente sanguíneo. Interesante, ¿no? Imagínense todos estos detalles encontrar solamente en el estómago. Por encima de un color amarillo tenemos las células simógenas, o también conocidas como las células principales, ¿ya? Productoras de simógeno para mejorar el proceso de digestión. Por encima, las de color celestito son las células oxínticas, producto de parcial, células oxínticas o células parietales. Bien, si ustedes ven estas células, tienen la parte central como unos canales, ¿notan? Como un canalcito, las células oxínticas de costadito, ¿ven? Al medio de unos canalcitos, ¿no? Esos canales son los que van a formar y liberar el ácido clorhídrico. Dos elementos muy importantes en los cuales están vinculados las células parietales en la liberación de ácido clorhídrico y en la liberación del factor intrínseco. El factor intrínseco está relacionado a la absorción del complejo B, a la absorción de la vitamina B2. Por eso es que las señoritas o personas que sufren de anemia, nosotros les hacemos ciertos análisis y al final solemos determinar que existe alteración en su mucosa gástrica que no está permitiendo absorber el complejo B, vitamina, y por lo tanto esto está generando anemia. ¿Ve? Pero el doctor, como todo, como por la mañana mi asadito, mi huevito, en la noche hago mi avenita, ¿no? Mi hígado, como de todo. Y resulta que sus células no están produciendo un componente que es el factor intrínseco. Entonces se le tiene que suplementar, porque ese factor intrínseco permite la absorción del ácido fólico, ¿ya? Y las personas que tienen deficiencia del ácido fólico son candidatas a tener anemia. Bien, entonces, cuán importante es que conozcan estas células. Luego tenemos las células de la mucosa. Estas células de la mucosa, como el ácido clorhídrico, ¿qué pH tienen, chicos? ¿Qué pH tiene el ácido clorhídrico? Es ácido, ¿no? 3, 3.5, bien. Si yo coloco una gotita de ácido clorhídrico acá, lo va a perforar, ¿no? Hasta el piso. Entonces, ¿qué tiene que hacer el estómago para protegerse? Tiene que producir bicarbonato a través de las células de la mucosa. ¿Ya? Estas células inmediatamente empiezan a producir moco, que es la abundante cantidad de bicarbonato, y el bicarbonato lo alcaliniza. Y gracias a ello no andamos con nuestros estómagos perforados, ¿no? Un mecanismo de protección. Y hay las otras células que son las degenerativas que se van renovando, que las dije cada 4 o 7 días más o menos. ¿Ya? Eso es lo que hemos avanzado en nuestra actividad teórica que les di el día lunes. Y si ustedes para recordarles simplemente, las células interendógenas, las que les decía que son células parecidas
a que liberan sus componentes al torrente sanguíneo. Les decía que son parte, se considera como si fuera un segundo cerebro, les dije, ¿no? Por la cantidad, pues liberan sustancias como la histamina, la serotonina, ¿no? La somatostatina. Estas tienen una función inclusive endógena. Por eso es que inclusive nuestro intestino nos puede regular nuestro sistema emocional. Cuando está fallando nuestro intestino, es posible que tengamos problemas emocionales, tristeza, depresión, porque también están vinculados en esos factores. Entonces, no solamente es la parte de los neurotransmisores, ¿ya? Del cerebro. Ahora se habla de un segundo cerebro localizado a nivel del intestino, justamente por estas razones. Porque ahí se encuentra el sistema APU, las células secretoras de hormonas como la gastrina, histamina, serotonina, por eso se les dice sistema APU, células precursoras y descarboxiladoras de amina. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, lo que yo quiero, pase por favor la siguiente. Ahí está una célula parietal y a través de sus canales se va a liberar el ácido clorhídrico. La siguiente, por favor. Les presenta la célula parietal. Notarán que tiene muy desarrollado el aparato de Golgi y el retículo plásmico y a través de sus canales libera el ácido clorhídrico. La siguiente. Y el estómago con sus características que ya les hemos mencionado. La siguiente, por favor. La siguiente. Les quiero mostrar. Entremos al intestino delgado. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahí está, eso es lo que les quería mostrar. Más o menos así se ve una laminilla de estómago. ¿Ya? La parte superior, fíjense, donde se encuentran las glándulas gástricas, que también se les denomina glándulas fúngicas, ¿no? O criptas, ¿ya? O glándulas gástricas. Todas esas células que les he mostrado en filita, una por encima de la otra, están dispuestas a ese nivel. ¿De acuerdo? Por debajo ya ven su lámina propia, su submucosa, y vean, este conglomerado de estructura muscular está diferenciado en tres porciones, dijimos, ¿no? Oblicua, circular y longitudinal. Y la parte más externa, la serosa, que tiene tejido adiposo, tejido conectivo, es para que el estómago no se vaya a un costado, no se vaya al otro lado, está adherido, ¿no? La cavidad abdominal. Bien, la siguiente, por favor. La siguiente, seguimos, ahí les presento nuevamente las mismas glándulas gástricas para que no se olviden. La siguiente, atrás por favor, para que ustedes vean que una glándula gástrica tiene sus porciones. Fíjense, la parte inferior basal, el fondo, la parte intermedia, el cuello, y la que está en la parte superior es el istmo, ¿no? Y vean la disposición de las distintas células. La siguiente, por favor. Entonces, no se olviden, las células principales secretan pepsinógeno también, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ya, yo creo que con esto ya está por demás, que ustedes ya han entendido más o menos la secuencia, ¿no? De distribución de las células. La siguiente, esas son las criptas que les decía. La siguiente, por favor, la siguiente. Ahí está la disposición de sus capas, oblicua, circular y longitudinal. Entre la circular y la longitudinal, plexo amiantético de Auerbach, ¿no? La siguiente, por favor, no voy a demorar. La siguiente, placas histológicas, así más o menos se ve la estructura, si es en un esquema histológico. La siguiente, por favor, ahí. Bien, solamente estamos enfocando la mucosa del estómago. Por favor, ¿no? La mucosa gástrica, estamos enfocando la parte principal. ¿Ya? Ahí es donde tienen que se conocen las células parietales, principales, subsínticas. Obviamente es un poquito complicado, ¿no? Pero con que ustedes sepan que eso corresponde a la glándula gástrica y a las células de las glándulas gástricas que les van a mencionar ustedes, parietales, ¿no? O de la mucosa, no hay ningún problema. Esa línea que están viendo por debajo, de color azulado, es la lámina basal, ¿ya? La siguiente, por favor. La siguiente, quiero ir al intestino delgado. La siguiente, por favor. Creo que ya la parte es la parte histológica que lo van a revisar en sus prácticas. Vámonos al intestino delgado, por favor. La siguiente, seguimos bajando. Es la disposición.
Ahí está, por ejemplo, ahí están observando, este es un corte histológico de estómago, más o menos, imagínense este detalle cuando vean el microscopio, y observarán que en la parte superior el epitelio cilíndrico simple, constituido por las criptas o las glándulas gástricas, epitelio de tipo secretor con alta capacidad de absorción. ¿Alguna vez le han echado una chelita en ayunos? ¿En ayunas? ¿Cómo es? ¿Qué dicen atrás? A ver, de bolita. ¿No le has dado un caja así en ayunas alguna vez? Ya. ¿Nadie alguna vez ha bebido una fiesta y sin comer? ¿Qué pasa cuando uno está en ayunas? La capacidad de absorción del alcohol es casi al 100% en el estómago. ¿Listo? Y no es que sea pollito, sino que el estómago, cuando está vacío, tiene alta afinidad de absorción. Por eso es que los que ya son cancheros saben que cuando van a ir a un matrimonio, una despedida de soltero, ¿no ve? Cuando van a ir a esas fiestas, saben que antes tienen que comer, ¿no? Le echan sus sopitas, sus segunditos, su salchipapa, y luego recién van a darse sus traguitos, ¿no? ¿Para qué? Para resistir, para no marearse muy rápido. Porque si se van en ayunas, ¿qué va a pasar? Si se van en ayunas y beben, ¿qué va a pasar? La absorción es al 100% del estómago. ¿Listo? Los de medicina no toman, así que no hay ningún problema. Ustedes no va a pasar con ustedes nada. ¿Ya? Esa línea que ven por debajo, su lámina propia, por debajo su musculares mucosae, y vean la disposición de las 3 capas del estómago. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Vamos a irnos al intestino delgado. La siguiente. Les presento el intestino delgado. Alta capacidad de absorción. Si extendemos un intestino delgado en metros, obviamente, ¿cuánto va a medir el intestino delgado? 6 metros, 7 metros más o menos, ¿no? Pero si nosotros nos referimos a su capacidad de absorción, porque el intestino delgado no solamente es la disposición de sus criptas, o sea, de esa disposición de esas glándulas, va a formar una especie de espacios donde el alimento va a ingresar para absorberse, se llaman criptas de Liverpool, sino que a su vez va a tener un elemento muy importante que va a multiplicar hasta 1000 veces más su capacidad de absorción. Me refiero a las microvellosidades. Entonces, si yo soy una célula del intestino, imagínense, soy una célula del intestino, ¿cómo me ven? Soy una célula cilíndrica, ¿no? Cilíndrica alta, ¿y qué ven acá por decir? Aquí están aplanados, ¿no? Pero si yo me muevo un poquito, se van a parar mis cabellos. Esas son mis microvellosidades. Si yo agarro esos 7 metros de intestino delgado y la diferencio por su capacidad de absorción y extiendo las microvellosidades sobre una carretera, puedo llegar más o menos a una similitud de unos 10 kilómetros de capacidad de absorción más o menos. Si tendría que extender las microvellosidades más. ¿De acuerdo? Por eso es que tiene alta capacidad de absorción. Y el intestino delgado está conformado también por células. ¿Ven esos puntitos blancos ahí en el epitelio? Esas son glándulas gástricas. Pero a nivel del intestino delgado se le conoce como células caliciformes. Entonces, una célula caliciforme tiene mucha cantidad de moco. Con el tema de la tinción, pues no tiene esa afinidad tintorial, y en el momento de su preparación pierde esa mucosa y la célula se ve de un color más o menos blanquecino. Entonces, cuando vean intestino delgado y vean unos espacios blancos en el intermedio del epitelio, son células caliciformes. Bien, como toda estructura, en este esquema ustedes pueden ver hacia la parte superior hay vellosidades. De color verde se les ha colocado lo que es el epitelio. ¿Qué tipo de epitelio tiene el intestino delgado? Cilíndrico simple, con microvellosidades y células calciformes, esos gorditos, ¿no? Que están ahí vacíos. Por debajo vamos a encontrar la submucosa, y un elemento muy importante. ¿Será que nuestro intestino delgado y grueso tienen que protegerse? ¿Tendrá que tener un mecanismo de protección? ¿Cómo se protege?
Cuando les han hablado del sistema de defensa, ¿de qué les han hablado? ¿Qué han mencionado? De los linfocitos, ¿no? De las amígdalas, de los nódulos linfoides. Pues les comento que nuestro intestino delgado también tiene su mecanismo de protección y eso está generado por un acúmulo de linfocitos que en este caso se les va a denominar placas de Peyer. ¿Listo? Entonces es como pequeños círculos ahí de color amarillo que estoy colocando que van a ser nódulos linfoides, pero el denominativo en el sistema digestivo se lo conoce como placas de Peyer, que es un mecanismo de defensa. Entonces, si uno se enferma de salmonela, de gastroenteritis, de alguna infección de Escherichia coli, o ha ingerido así su sopita de fideo, ¿no? Con asadito aplanado con pan, y de pronto se pide el agüita del otro día que le dan, y ha entrado bacterias, pues va a tener un mecanismo de protección, que son las placas de Peyer, ¿ya? Y por debajo de la mucosa se encuentra una estructura de color naranja, que es la musculares mucosae, ¿ya? La siguiente, por favor. Entonces, esta es la estructura más o menos del tubo digestivo. Recuerden que el tubo digestivo tiene una luz, por lo tanto van a ver los pliegues de la mucosa, más o menos de esta característica, formando criptas. A esas criptas se las conoce como criptas de Lieberkühn. Criptas de Lieberkühn. A las células que conforman el intestino delgado se les conoce también como enterocitos. Enterocitos. Entero significa intestino. ¿Muy bien? Si estamos hablando de una célula del intestino, enterocito. Enterocito. También se las conoce como células en ribete o células en cepillo o en ribete de cepillo, justamente por la presencia de microvellosidades. La siguiente, por favor. Ahí les muestro la parte del tubo digestivo, el intestino delgado. La siguiente, por favor. Entonces tiene sus porciones el duodeno, el yeyuno, el ilio, que ya lo sabemos. Las glándulas de Brunner, ¿dónde se encuentran? Señorita, antes que se escape. Las glándulas de Brunner, ¿dónde se encuentran? Glándulas de Brunner, ¿dónde se encuentran? En el duodeno. Ya, salite, escapate nomás. Glándulas de Brunner en el duodeno. Se encuentra en la submucosa del duodeno. ¿Ya? Entonces, nuestro intestino delgado tiene porciones, ¿no? El yeyuno, el ilio. Y obviamente en la parte superior, el duodeno. ¿Qué desemboca en el duodeno? ¿Qué desemboca en el duodeno? El conducto pancreático, ¿no? La segunda porción del duodeno. Entonces, las sustancias de nuestro páncreas libera ahí. Cuando comemos un chicharroncito, un fricasé, el páncreas libera por su secreción pancreática para digerir esas grasas con alto contenido de lipasa. ¿Y dónde va a llegar? A nivel del duodeno. Y las glándulas del duodeno, que son las glándulas de Brunner, que se encuentran en la submucosa, son las productoras de moco. ¿Ya? Pregunta de parciales, dije, ¿no? Glándulas de Brunner, ¿dónde se encuentran? Submucosa del duodeno. Bien. Pasaremos a la siguiente, por favor. Les quiero mostrar más que todo epitelio. La siguiente, las funciones ya lo sabemos. Estas tienen criptas, una especie de pliegues que también les permite la absorción de las sustancias. La siguiente, por favor. Estos pliegues se llaman las válvulas de Henry. ¿Ya? Válvulas de Henry. ¿De acuerdo? Tres elementos importantes que amplían el mecanismo de absorción. Antes que se retiren, señoritas, tres elementos de aumento de la absorción. Léame, por favor, ¿cuál es la primera? Fuerte. Léame los elementos que aumentan el mecanismo de absorción, la absorción del intestino. ¿Cuáles son? La primera son... Ya, muy bien, gracias, señorita. Okay. Entonces, tres elementos, no se olviden, el tubo digestivo tiene tres factores que aumentan esos 10 kilómetros de absorción y son los pliegues,
que son las válvulas de Henry, esas son las depresiones que les he mostrado, las vellosidades, ¿no? Las criptas de Luber-Kuhn, ¿listo? Y las micro vellosidades que se encuentran por encima de la parte apical de la célula, los enterocitos, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Ahí les presento a los pliegues. La siguiente. Les presento a las criptas. ¿Ven esas depresiones como deditos? Esas son las criptas, chicos. Criptas de Luber-Kuhn, donde alrededor se encuentra adherido el epitelio, de tipo cilíndrico, simple, con microvellosidades y células calciformes. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ahí están las microvellosidades de manera tridimensional. No me voy a... Siguiente. Les presento, fíjense, las criptas y en la parte central los vasos quilíferos que también absorben los nutrientes directamente formando parte del quilo, ¿no? Que son la parte de la absorción a través del sistema linfático. ¿Ya? La siguiente, por favor. Igualmente, tiene una especie de criptas donde se van a localizar las mismas células o células muy parecidas a la del estómago. Por ejemplo, en la parte inferior, las células enteroendócrinas, ¿no? que liberan sustancias pues, que van a tener una función hormonal, ¿no? Somatostatina, serotonina, lo que les decía. Y luego tenemos células calciformes, que son células productoras de moco. Bien. La siguiente, por favor. ¿Por qué les dicen chapa estriada? Justamente por esta característica. Hemos ampliado un pequeño espacio de la mucosa y estamos viendo que estas células son cilíndricas. Esas células blanquitas son las glándulas gástricas o células de calciformes, porque en realidad les dicen glándulas porque producen mucho moco. Y están en mayor proporción en el intestino grueso. ¿Por qué en el intestino grueso hay más células calciformes que en el intestino delgado? Porque en el intestino grueso es donde se va a empaquetar las heces fecales. Y esas heces fecales tienen que estar protegidas por moco, por mucosa. Muy bien. La siguiente, por favor. Intestino delgado, sus características. La siguiente. La siguiente, por favor. Vámonos al epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. No se olviden, por favor. La siguiente. Vámonos al intestino grueso, por favor. La siguiente. Ese es un enterocito. Fíjense la característica tridimensional. Vámonos. Ese es un enterocito con sus pequeñas microvellosidades. Así se las ve en el aspecto tridimensional, ¿no? Eso es con un microscopio de base. ¿Bien? ¿Qué hora tienen, chicos? 9. 9 y 3. Ya. ¿Han llenado la lista de asistencia? ¿Quién lo tiene? La lista de asistencia, por favor. Hagan circular por este lado la lista, por favor. Ya. ¿Tienen clases de anatomía? Ya. Escúchenme, por favor. Voy a imprimir esta presentación. ¿Listo? Y lo voy a dejar en la biblioteca a Jimena. ¿Bien? Y ustedes se pueden prestar de ahí y se hacen fotocopiar. O de lo contrario, tal vez pueda enviarles acá internamente como en mi presentación, ¿no? Para que lo puedan revisar también, ¿ya? No se olviden que el epitelio del intestino delgado grueso también es epitelio cilíndrico simple, ¿no? Con pequeñas o escasa cantidad de microvellosidades. Y para terminar, mostrarles el intestino grueso. Fíjense, el intestino grueso, si ustedes notan, la mucosa es un poquito más amplio y la parte muscular también es mayor, ¿ya? Y igualmente está constituido por dos, circular y longitudinal. Y al medio, el plexo hemientérico de Auerbach. Todos han visto apéndice secal. No se olviden que el apéndice secal tiene nódulos linfoides, ¿no? Y tiene una luz característica como un cubito. Y ahí pueden encontrarse incluso restos de material fecal que se denominan coprolitos. A ver, les mostraremos. La siguiente, por favor, mientras van anotándose en las listas. Ese es el intestino grueso con las mismas características de las criptas. La siguiente, por favor. No se olviden que el intestino grueso absorbe la mayor parte del agua, ¿ya?
el intestino delgado absorbe la mayor parte de nutrientes. Sin hacer desorden, por favor, muchachos, ¿ya? Sin generar aglomeraciones. O pueden ir a un costado hacia atrás y se van pasando, pero no generen aglomeraciones. No se preocupen que les voy a dar tiempo para anotarse, ¿ya? Los que no tienen clases y pueden quedarse, se van a ir a anotar con tranquilidad, no pasa nada. ¿Bien? Lo que quiero que ustedes entiendan, ¿dónde se absorbe el mayor porcentaje de agua? El mayor porcentaje de agua, intestino grueso. ¿Listo? ¿Qué otra función tiene? El intestino grueso tiene muchas células caliciformes, por lo tanto, tiene que producir bastante cantidad de moco. Este moco se denomina mucina, ¿listo? Y esa mucina es lo que le permite envolver a las heces fecales, para que esas heces fecales no se conviertan tan irritantes y no se dispersen. Por eso es que tienen esa característica las heces fecales. Cuando hay alteraciones, obviamente va a haber modificaciones, ¿no?, de la consistencia de las heces fecales. Ya hablamos nosotros de diarreas, deposiciones sanguinolentas, ¿no?, deposiciones blanquecinas, hay un proceso inflamatorio en el hígado, o inclusive las deposiciones pueden ser de color negro. Cuando son las heces negras, las denominamos deposiciones melénicas. ¿Y saben por qué se convierte de color negro las heces? Alguna vez que van a estar en la parte clínica, va a venir un paciente y les va a decir: doctor, estoy preocupado porque he hecho baño de color negro, les va a decir los pacientes. ¿Por qué creen que se vuelve de color negro las heces fecales? Primero, descarten que no haya comido algún alimento con ciertos pigmentos. Habitualmente, la betesaga, ¿no?, que tiene un pigmento. Entonces, pero ¿y qué se ha comido por la tarde? No, nada, doctor, solamente ensaladita con betesagaíta, nada más, pero estoy preocupado. Para algunos les sorprende esa característica. Ah, no, señora, no se preocupe, pues las heces fecales pueden modificar su color por algunos alimentos, entre estos la betesaga, ¿no? Pero viene un paciente y les dice: doctor, tengo una sensación de ardor acá ya mucho tiempo, sí, me gusta la llauja, comer picantito. Y cuando va al baño, ahora he visto que las heces están medio negras, no sé, bien raro. ¿Ya? Entonces nosotros pensamos que posiblemente sea una úlcera que está derramando sangre, o sea que hay algo de hemorragia, y ustedes deben considerar que esa sangre pasa por el proceso del estómago. ¿Dónde va a ir la sangre? ¿A dónde va a ir la sangre? Al intestino delgado, ¿no? El intestino delgado va a sufrir esos procesos de contacto con enzimas y al final las heces van a pigmentarse de un color negro. Pero si les dice: doctor, estoy haciendo baño pero con sangre, totalmente sangre roja, ¿qué pueden pensar? ¿Hemorragia del estómago? Hemorragia o sangrado en la porción inferior del intestino grueso. ¿No será que tiene hemorroides? ¿No? ¿No será que tiene una colitis porque ha tomado mucho antibiótico y se ha inflamado la porción inferior del colon? Entonces, el encontrar las heces fecales de un color rojo rutilante es sinónimo de proceso inflamatorio o infeccioso por parásitos. Por ejemplo, las amebas, ¿no?, producen heces sanguinolentas. Pero lo otro que tienen que descartar es que posiblemente exista una hemorragia por una colitis, por una hemorroides interna o una venita, o de pronto hay señoras, les cuento, pacientes que son muy prolijos en el aseo y después de ir al baño, pues hacen la limpieza con materiales muy ásperos, inclusive que llegan a lesionarse las venitas que están en la región del recto, ¿no? Entonces, también esos detalles hay que considerar, ¿ya? Y si notan y les dicen que las heces son negras, es porque realmente la sangre ha llegado a un proceso de oxidación, ¿no?, y se ha derramado. ¿Y cómo podemos descartar? ¿Cómo podemos? Esto les voy a enseñar cositas, truquitos pequeñitos, sencillitos que los van a utilizar. ¿Cómo podemos saber si las heces realmente tienen sangre? Muy bien. ¿Hacen ya esa prueba? Ponen unas gotitas de agua oxigenada en las heces fecales. Los del laboratorio saben muy bien, porque cuando van a pedir ustedes un laboratorio, van a decir: buscar sangre en heces fecales, ¿no?
Entonces, ¿qué hace el laboratorista? No es que va a buscar, obviamente en el microscopio va a ver, ¿no?, glóbulos rojos, por eso dejan la muestra de heces, ¿no? Pero al margen de ello, una prueba rápida es colocar unas gotitas de agua oxigenada y de pronto por la oxidación, pues se genera una especie de espuma. Significa que esas heces fecales están con abundante cantidad de sangre, ¿ya? Pero muchas veces no es visible, ¿no? Y uno encuentra microsangrados. Entonces, se lo conoce eso como sangre oculta en heces. Y eso es que cuando uno ve al microscopio, entre las heces fecales, identifica glóbulos rojos. A eso se llama microsangrado. Ahora, imagínate una persona, una señorita de 20 años con microsangrado por 5 años. ¿Qué vas a encontrar? ¿Qué? ¿Va? Pero microsangrado. ¿Qué clínica puede tener esa señorita? Anemia. Imagínense año tras año eliminar glóbulos rojos, ¿no? Sufriendo los glóbulos rojos saliendo en las heces fecales. Esa persona va a terminar teniendo anemia. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, la parte del tubo digestivo es vital, sobre todo en el tema de conocer. Ya para terminar, mencionarles de que no se olviden que el tubo digestivo está conformado por elementos como la mucosa, que está representada por los epitelios, muy bien, su lámina propia, que es el lugar donde tienen que apoyarse ese epitelio, y por debajo va a existir la submucosa, que es tejido conectivo. Pero esa submucosa va a estar constituida a su vez por una capa de músculo liso que permite más o menos sostener y permite estimular la submucosa, a lo cual se conoce como la muscularis mucosae. Y recién por debajo ya viene la submucosa, que es tejido conectivo. Vamos a encontrar linfocitos, vasos sanguíneos, arteriolas. En el caso del intestino delgado y del grueso, sobre todo en el intestino delgado, el acúmulo de linfocitos como parte del sistema de defensa está expresado a través de las placas de Peyer, ¿no?, que es el conglomerado de linfocitos. Bien, estas placas de Peyer son tan notorios a nivel del apéndice secal que en realidad en el apéndice secal se le va a conocer como nódulos linfoides, ¿no?, como nódulos linfoides. Por eso es que cuando vean un apéndice secal, a ver, les mostraré. Vamos hacia las últimas diapositivas. Les voy a mostrar un apéndice secal, que ya no es reconocido, simplemente para que ustedes lo vean. El apéndice secal, vamos al fondo, abajo, más. Exacto, muy bien. Ese es el apéndice secal. Cuando lleguen a ver esta estructura, ubíquense, la luz tiene una luz más o menos así, cuadrangular, más o menos, ¿no? Al medio puede haber restos de heces que se llaman coprolitos, ¿no? Obviamente también tiene una mucosa, un epitelio que es cilíndrico simple. Pueden encontrar pequeñas criptas y ven esas estructuras circulares redonditas. Esos son los nódulos linfoides que se encuentran en la submucosa. Y por debajo está rodeando dos capas de músculo circular interno y longitudinal. Y externamente la serosa. ¿Quién de aquí ha tenido una cirugía de apéndice? ¿Quién se ha hecho operar el apéndice? ¿Quién está incompleto? ¿Todos tienen todavía ese apéndice? Mis respetos. ¿Qué? Soy el único que se ha hecho operar de aquí. En el primer año de medicina yo me hice operar el apéndice, en pleno, y todavía he salido de la cirugía y al día siguiente iba a dar mi parcial, ¿no? Y al día siguiente he regresado al hospital, ¿ya? Entonces, habitualmente, signos de una apendicitis, bastante dolor en la fosa ilíaca derecha, un punto de McBurney, ¿no? Se aprieta y duele, se pone duro el abdomen, signos de peritonismo. Si se inflama un apéndice, se convierte en, si se complica, se perfora, se llama peritonitis. La peritonitis no es más que ese apéndice revienta por infección, las heces fecales salen en el abdomen se pone duro para defenderse y esa persona puede llegar a fallecer inclusive. Esa es una apendicitis aguda. Muy importante de descartar, ¿ya? Signos: dolor abdominal, náuseas, vómitos, alzas térmicas, temperatura rectal 38 grados o más,
y los signos clásicos de apendicitis, puntos de Max-Weiner sobre todo, y maniobras de psoas que van a ustedes aprender en otro momento. Bien, gracias por la paciencia, chicos, mil disculpas. El apéndice tiene una función importante como sistema de defensa, ¿no? Muchos dicen que es un divertículo que procede del ciego y que está en regresión. Sin embargo, en la etapa de la niñez y la juventud, su sistema de defensa, por eso tiene nódulos linfoides. ¿Y qué hacen los nódulos linfoides? Atacan a las bacterias, permiten atacar a los virus, sistema de defensa, sistema inmunológico. Esa es su función, ¿ya? Que luego, cuando es adulto, bueno, ya más o menos baja, pero se obstruye y se convierte en apendicitis. Bueno, chicos, entonces les agradezco mucho el tiempo. Mil disculpas, el día lunes tenía conocimiento que había una epidemia de varicela, no sé, que estaban contagiando. Intenté dar la clase virtual.